En este momento estamos en condiciones de hacer la presentación del último anexo vinculado a los materiales y tiene que ver con una cuestión fundamental. Fíjense ustedes, cuando nosotros, europeos, hijos de europeos, hispanoparlantes, nativos de la región, todos tenemos la costumbre, por lo general, al concluir una obra, de firmarla. Una obra al óleo, con un pincel delicado, uno ya la registra con el nombre o el seudónimo, como uno lo desee, y en el sector que desee. De igual forma ocurre con la obra china. La obra china, por los formatos que tiene, va a ser muy importante el sector donde se va a ubicar, en este caso, la firma y el sello. La firma va a ser hecha con los mismos pinceles que se hace la pintura y utilizando la misma tinta negra. Asimismo, cualquier inscripción que se añada, que tenga que ver con la fecha de manufactura de la obra, una dedicatoria, un poema, en fin, hay una serie de cuestiones que pueden ser añadidas sobre el mismo plano de representación. Por supuesto, la cosa se hace mucho más compleja cuando uno después estudia la historia del arte y ve las distintas obras chinas. Y eso también va a ser muy interesante que en algún momento lo presentemos. Pero yendo al tema del sellado, el sello contiene habitualmente un seudónimo artístico y ese seudónimo le ha sido otorgado al pintor por su maestro. Ustedes van a ver ahora una serie de sellos de mi pertenencia. En todos ellos está grabada dos letras, en realidad, para ser justo, dos ideogramas, dos letras no. La letra alfabéticamente la consideramos nosotros, pero en Oriente son pensamientos como en reducción. Esos ideogramas expresan muchas veces lo que nosotros son varias palabras. Bien, pueden tener distinto formato y la impresión del registro en sí de esos ideogramas puede ser en positivo o en negativo. Cuando es en positivo, las letras tornan en color rojo y se dice que para el equilibrio de fuerzas del universo, de lo positivo y de lo negativo, tienen fuerza positiva o yang. En el caso que las letras quedan fantasmagóricas, no se marcan, sino todo el continente que lo rodea lo que se marca, en ese caso contienen fuerzas que se consideran yin. Yin y yang no deben ser considerados como opuestos, en realidad son complementarios necesarios. Que manifiesten cada uno un estado opuesto al del otro, sí, pero nunca existe la pureza absoluta del yang ni del yin. Ese es un tema que también vamos a hablar algún día. Voy a traer entonces los sellos. Bien, en cuanto a la tinta, tengo que decirles, en este momento yo tengo una cápsula en la cual está contenida una pasta que es una mezcla de algodón con algunos pigmentos aromáticos y aparte con un tono rojo característico, es un rojo vermellón profundo y es uno de los pocos elementos que todavía queda como material artístico en el mundo que mantiene su toxicidad, puesto que esto es sulfuro de mercurio, antiguamente era conocido como cinabrio. Bien, aquí yo tengo varias para mostrarles a ustedes. Esta pequeña baqueta es para acomodar en la cápsula cuando es necesario, se vuelve a acomodar la pasta y entonces volvemos a utilizarla durante el sellado. Vienen en distintos formatos, pero en todos los casos siempre tenemos un tono vermellón bien oscuro, pero bien oscuro, y uno apenas más aclarado.
Acá hay una serie de tintas, y acá tenemos en este sector toda una serie de sellos. Muchos de ellos ya están ensayados para que ustedes puedan ver esas imágenes yin-yang que les comentaba hace un momento. Es bueno que el artista tenga sellos de distintos tamaños, porque cuando la obra incrementa en tamaño, requiere para su equilibrio compositivo de un sello de mayor tamaño, de mayor proporción. Una obra pequeña amerita un sello pequeño, delicado, quedaría desorganizando el orden interno un sello de gran tamaño. De modo tal que ustedes pueden apreciar sobre papel el registro de este primer sello rectangular cuyas letras son en negativo y el continente de las letras es lo que está tonalizado. Es un sello entonces ¿de qué tipo? Yin. Bien. El opuesto a eso es el que está registrado aquí y presenta las letras con un aspecto yang. Así cada uno de estos sellos tiene su registro y nosotros contamos con sellos cuadrados, rectangulares, de piedras muy especiales, para grandes tamaños y formatos, sellos redondos. Es muy bueno cuando hay agua porque marcan y acompañan el devenir del movimiento acuoso, sellos elípticos, sellos de mayor tamaño, sellos que más allá de tener una talla muy adecuada pueden ser pequeñas obras de arte, como es la talla en esta piedra de jabón, porque es una piedra blanda, no porque sea jabón, es una piedra bastante trabajable. Y entonces, dado que mi signo zodiacal en China es el dragón, siempre busco dragones. Y a veces también tenemos en esta piedra, como ustedes pueden ver, la beta acompaña uno al otro, son sellos, pero ya de carácter social, porque están hechos uno para el esposo y otro para la mujer. De modo que ambos dos comparten en una misma piedra cada uno su nombre. En Oriente, en China en particular, el sello es lo que garantiza la autenticidad de la obra, y nosotros en Occidente podemos usarlo cuando hacemos alguna representación tradicional al modo chino. Hay algunos artistas de nuestro medio que lo usan dentro de la obra occidental porque les gusta la estética, les gusta la estilización, pero eso queda librado muy al gusto personal. Bien, les he mostrado una de mis intimidades, que son toda mi batería de sellos. Espero que no desarrollen ninguna envidia por mí. Y ahora vamos a ver finalmente 2 o 3 cositas y ya ponemos a pintar algo. Bueno, finalmente era ya hora, era el momento indicado de empezar a armar el área de trabajo. Y ahora sí, reparen ustedes, presten atención a que el área se tiene que disponer conforme a que el artista, el pintor, el que ensaya, sea diestro o sea una persona que maneja la mano izquierda. En mi caso, siendo yo diestro, es decir, tomando el pincel con mi mano derecha, voy a tener todo lo que es el agua y la tinta de este lado, a mi derecha. En el lado izquierdo no tiene por qué haber algo. En este momento hay ciertos elementos artísticos que acabamos de presentar, pero en una mesa de trabajo no tiene que haber absolutamente nada más que los trapos que van a ser necesarios para acondicionar el pincel, secarlo cuando sea necesario,
Y persona diestra, persona que maneja el pincel en la mano derecha, siempre va a tener en la mano izquierda el trapo. Trabajar significa tener las dos manos ocupadas de ese modo. Bien, los trapos recomiendo que sean de algodón, bien absorbentes. Lavarlos parece una cosa muy de entrecasa, pero tengan en cuenta de usar alguna prenda de algodón que antes de desecharla, recortarle algunos trozos que son útiles para nuestra pintura. También es posible utilizar rollos de papeles como los que utilizamos en la cocina o algún papel tisú, pero se gastan en cantidad que no tiene mucho sentido. Así que un buen trapo de algodón, idéntico trapo después de bastante uso, pero obviamente que esto no es para presentar a nadie, así que vayamos a lo práctico. Bien, lo primero que hacemos cuando armamos nuestra mesa de trabajo es disponer de un pañolensi. Un pañolensi es una tela espesa que va a permitir que no se adhiera a ella la hoja de papel y de hecho poder secar hacia abajo y hacia arriba. Eso es muy importante. En cualquier otra superficie, estos papeles tan delicados que el agua los atraviesa, se adhieren a la superficie y enchastran la pintura, corren la mancha, se hacen una cantidad de efectos no deseados. En este caso, todo el escritorio es un pañolensi, porque como se imaginarán, cuando trabajo, realizo trabajos de cierto tamaño. Hoy estamos para hacer ensayos. Entonces vamos a hacer de cuenta que aquí abajo no hay nada y yo voy a poner un trozo de pañolensi que por debajo tiene una goma que le impide el movimiento, sobre todo si estuviéramos puestos sobre una fórmica. Esa es la manera en que nosotros podemos ir acomodando nuestras cosas y vamos a correr los elementos para hacernos lugar y extender eso al máximo. Bien, una vez dispuesto el pañolensi, vamos a disponer una de nuestras hojas de ensayo, una de esos papeles de estraza que habíamos comentado. De todos modos, imagínense que cuando yo lo esté trabajando, va a hacer frunces y va a tender a desplazarse ligeramente. Ahí es donde nosotros tenemos que utilizar un elemento importante que es un pisapapeles. En este caso es un pequeño trozo de bronce pulido. Yo lo puedo colocar así, lo puedo colocar de costado, todo va a depender de lo que yo estoy buscando sobre la hoja. Así que recuerden un pisapapeles. Bien, la vez pasada habíamos comentado de la presencia de un tintero y la necesidad de preparar sobre él la tinta. Bueno, en este momento entonces vamos a hacer algunas experiencias para mostrar en uso todos esos materiales que nosotros hemos presentado en su momento. Quiero recordarles que esta es una pintura al agua, por lo tanto el agua es un elemento vital, primordial, es el diluyente de la tinta y en este caso existe toda una serie de objetos simpáticos que uno carga y luego, obturando la parte superior, uno regula la cantidad de agua que puede ponerse en el tintero. Así que vamos a preparar muy poca tinta. Yo presiono, vuelco y mando un par de chorritos. Con eso es suficiente. Bien. Prepararemos tanta tinta como especulemos vamos a utilizar en la sesión. Así que ahora sí, con la barra, yo voy a proceder a traer líquido a la parte
plana del tintero y procedo a frotar allí la barra, desbastándola y produciendo de a poco nueva tinta. Una vez que uno ha frotado, empuja esta cantidad hacia el líquido, la mezcla, vuelve a traer líquido y continuamos con el proceso. El hecho de que nosotros manufacturemos de este modo la tinta no nos da tiempo a pensar en las preocupaciones cotidianas, en si se me escapó el colectivo, si me disgusté por alguna razón. Esto es lo mismo que para un gimnasta el precalentamiento. Es necesario compenetrarse con este trabajo. Y para el que es docente y observa cómo cualquier persona prepara su tinta, ya va sacando una cantidad de conclusiones en relación a ese pintor. Porque no es lo mismo tener este ritmo que tiene que ver conmigo, o que yo hiciera así, o que hiciera de este modo mientras le cuento la película que fui a ver al cine a otro colega. No, esto es un proceso de concentración, de sumergirse en la preparación. La tinta debe ser ensayada en un costado de la hoja para ver la cantidad de pigmento que hemos logrado conseguir. Así que vamos a parar aquí para chequearla. La tinta se puede dejar acá en un costado y vamos a preparar uno de nuestros pinceles. Elegimos uno, vamos a tomar otro más delgado para ensayar dos pinceles distintos, el resto funciona obviamente de igual modo. Tenemos aquí nuestro apoyapinceles y luego tenemos una cantidad de agua que la usamos solamente para humedecer el pincel, para enjuagarlo. Y como ustedes pueden ver, ya se ha embebido. Y observen la cantidad de líquido que contiene. Es realmente un gran volumen. Ese volumen, cuando sea de tinta, vamos a tener que manipular el pincel de modo tal de que no descargue sobre la hoja. Bien, descargado entonces y operador con trapo en mano izquierda, vamos a tocar en la tinta y vamos a ensayarla en un costado y vemos la intensidad que tiene. A los fines prácticos estamos bastante oscuros. Yo había hecho el comentario que nunca podemos tener una oscuridad mayor que el color de la barra en sí, estamos muy cerca. A los fines entonces prácticos podemos empezar nuestros ensayos en estas condiciones. Ahora bien, el pincel no se toma de cualquier modo. El pincel se toma por el centro exacto de ambos extremos, es decir, medio pincel, medio pincel. Se toma con la prensa natural de la mano, que es el dedo índice y el pulgar. Y siendo que en esta condición el pincel puede tener cierta inestabilidad, es necesario un segundo punto que lo traba, que es el dedo medio extendido, y estos dos dedos pueden quedar replegados, sumados a lo anterior, puestos al revés. Eso uno elige como prefiere. Lo importante es los dos puntos de sujeción. Uno sostiene el pincel y el otro lo estabiliza. Bien, entonces, veamos cómo este pincel, que hace una punta perfecta,
trabajado a mano alzada, que significa yo no apoyo el codo, el control lo tengo desde el hombro hacia abajo, la muñeca no va a cabalgar a cada rato de ninguna forma, se estabiliza y se aquieta, así el movimiento resulta como un gesto de todo el grupo muscular. Si yo hago contacto con la hoja, puedo hacer una voluta tranquilamente. Puedo hacer ritmos. Pequeños, amplios, yo voy a decidir eso. Pero lo importante que ustedes han visto es que el pincel trabaja casi en una vertical, pero ahí no termina sus posibilidades. Ahí en realidad recién empiezan sus posibilidades. Vamos a cambiar esta hoja y vamos a poner una en limpio y vamos a ver cómo el trazo se puede ampliar. Como ustedes pueden apreciar, esta es la postura entonces del operador. Fácilmente llega a un extremo, llega al otro y no tiene por qué movilizar ni adquirir en principio ninguna conducta gestual en cuanto al torso. Uno debe estar relajado, bien asentado, a una distancia que no supere un puño desde nuestro abdomen a la mesa. Y luego el pincel puede hacer en su inclinación trazos cada vez más gruesos. Veamos. Si yo voy hacia ustedes, si ahora inclino suavemente el pincel y lo presiono, si repito esa operación pero con una inclinación mayor y una presión continua, y en el caso que yo decidiese acostarlo, ya mi mano se acuesta, se apoya todo el pincel y entonces podemos pasar desde un trazo delgado a un trazo amplio. Yo he tratado de mantener una recta en todo momento. Bien. Si ponemos esto al servicio de la curva, también podemos hacerla con mucha comodidad. Si queremos establecer algún tipo de ritmo sobre esa curva, también lo podemos hacer. La curva que va desde mi eje corporal hacia afuera se considera un movimiento centrífugo. Y el que viene de afuera y hacia adentro, un movimiento centrípeto. Bien. Entonces, observen cómo a medida que se va secando, delicadamente se va aclarando. Obviamente que la pintura al agua recién se aprecia en sus posibilidades cuando el secado es completo, no antes. Muy bien. Habiendo visto este tipo de posibilidades, ¿qué pasaría si lo ponemos al servicio de algún modelo? Para eso yo voy a necesitar aclarar un poco la tinta con agua para tener un gris más claro. Bien. Para eso yo dispongo de una serie de platos plásticos. La seguridad es importante, el vidrio es algo que ya ha quedado atrás. Es importante dar algunas notas, insisto, de seguridad en nuestro trabajo, en el transporte, todos los recipientes con que debemos contar es mejor que sean plásticos. Bien, ¿cómo hago el aclaramiento? Cargo el agua
de enjuague algunas veces, lo escurro en el costado y entonces procedo a la mezcla para que no haya vetas dentro de la mancha. Vuelvo a ordenar la forma del pincel, vengo a mi trapo, termino de acomodarlo y chequeo en un trocito de prueba cómo estamos ahora. Estamos más claros ahí, voy al tintero, estamos más oscuros, ya puedo representar algo manejando un básico claro oscuro. Muy bien. Hay temas que son absolutamente tradicionales en esta pintura. Uno de esos temas es la pintura de las orquídeas. Observen ustedes que si yo cargo este gris y luego vengo a la tinta negra, de modo que solo el negro está en la punta, yo voy a hacer algunas pinceladas que me van a ir mostrando formas diversas. Se ha dicho que lo poco, si bueno, dos veces bueno. Si hay algo que tiene esta pintura, que no es necesario abundar demasiado. Ya tenemos 3 hojas en distinta dirección. Nos basta ahora en este momento sumar alguna flor. Muy bien. Y evidentemente que en esta composición, que paso ahora a dar la vuelta para que la puedan apreciar en su potencial, casi todo el peso de la representación ha quedado descargando en este cuadrante inferior izquierdo. De modo que es bueno poner la firma y el sello exactamente en el cuadrante opuesto. Eso equilibra la obra. Vamos a proceder entonces a eso, escribiendo el nombre que me pusieron mis maestros, como alguna vez creo les he comentado, es el de Mar Misterioso. Y ahora sí, vamos a proceder, cuando esté todo bien seco, a aplicarle el sello al pie de la firma. Muy bien, hemos tenido entonces una primera experiencia en un ejercicio simple. Pasemos ahora a un ejercicio que no es que tenga mayor complejidad, pero sí tiene una dinámica muy diferente. Bien, veamos. Es uno de los temas más apreciados por este tipo de pintura y tiene que ver con la representación de los bambúes. En cada hoja ponemos una energía y vamos aplicando superposiciones de modo tal que se van formando manojos en términos generales. Cuando analizamos esta primera impronta que aplicamos sobre el soporte,
vemos que en este sector que supera la línea media de la hoja hacia arriba, puede muy bien equilibrarse con otro manojo en el sector opuesto. Así que vamos a proceder a eso, dándole por supuesto un formato diferente. Como ustedes seguramente ya se dieron cuenta, en el manojo superior aplicamos primero lo claro y luego fuimos con lo oscuro. Muy bien. Ahora hemos aplicado lo oscuro primero y vamos a completar con lo claro. Conseguido entonces un contrapeso de forma, vamos a aplicarle una caña que va a ser el sostén principal de nuestro modelo. Es bueno que las cosas se acompañen, así que enseguida tomamos pequeñas ramas menores para ir a buscar y sostener nuestros manojos. Damos la fuerza en los pequeños nudos. Cuando el nudo es grande se hace de su tamaño. Y evidentemente el peso se va a equilibrar, en este caso, con el seudónimo puesto en la parte alta. Aprecien ustedes cómo ahora tenemos una dinámica un poco más compleja, pero no porque los trazos se hayan hecho complejos, sino que la estructura lo requiere. Así y todo, es una demostración muy simple de uno de los temas, pero más tradicionales que existen en la pintura china. Y vamos a hacer ahora un pequeño árbol para pasar de la temática de la pintura floral y del bambú a hacer una representación simple veamos. Evidentemente estamos en verano, nosotros tenemos que sumar a esto una cantidad de hojas, no vamos a hacer un árbol otoñal. En este caso el pincel con su forma va haciendo un diseño especial de hoja. Si ustedes lo aprecian bien, tiene un aspecto triangular hacia abajo. Y estas son las ramas típicas del ginkgo biloba, una de las variedades más ricas en color en el otoño, cuando se pone dorado y es esplendoroso. Vamos a darle a esta forma un continente por detrás. Para ubicarlo de un modo que nos resulte ubicado en el espacio. Este pequeño árbol entonces resulta en una muestra adecuada que está pidiendo que la firma en este caso se ubique del otro lado.
Observen ustedes, en este caso la actitud de la mano, la disposición en el espacio se pone al servicio para una imagen absolutamente diferente. Y ya para terminar, como técnica clásica, vamos a hacer algún modelo vivo en el sentido de su desplazamiento, porque lo que hemos hecho hasta ahora es pintar vida, pero vamos a poner a alguien que vaya un poquito de aquí para allá. Así que observen, a ver si descubren de qué se trata. Bueno, tenemos nuestro pez ya listo. Le vamos a agregar unas manchas. Estas manchas son diferentes a las que aplicamos recién a nuestro jingo. Y como ha subido a la superficie, a ver si le damos algo, su cabecita toca la superficie y hace una onda. Esa onda que mostré como primer trazo. Y lo vamos a usar para despedirnos. Tranquilo, él va a pegar la curva y después que haya recibido algo nos va a decir adiós. Quiero yo decirles que esta es una pintura muy convocante. Es de rápida ejecución, pero requiere un cierto entrenamiento y obviamente ustedes, sin descripción alguna, han ido apreciando una cantidad de gestos en el trazo, es decir, de pinceladas específicas que se ponen al servicio de un desplazamiento lateral, de un trabajo lineal, de una línea modulada, de una línea que se abre. Todos esos detalles son los que nos van a convocar en futuros seminarios, en el cual vamos a ir desmenuzando esto para conocer íntimamente de qué se trata la pintura tradicional china.